El pasaje bíblico en el que se ocupa el sermón de esta mañana se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, en los primeros 7 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera, y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Una vez más, hermanos, es una bendición compartir juntos la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Les invito que mantengamos abiertas nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículos 1 al versículo número 7. El 27 de enero de 1973, la llamada Conferencia de París terminó con la firma del cese al fuego entre los Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam. El mundo se sintió aliviado. Era el fin de la guerra más larga e impopular que los Estados Unidos habían librado hasta entonces. Lo sorprendente es que los norteamericanos, que habían ganado cada combate y mantenido a sangre y fuego cada posición, al final de la guerra solo buscaban salir de ella con algo de honor. Habían destruido el 70% de la infraestructura industrial de Vietnam del Norte. Habían provocado la muerte de cuando menos 1.100.000 vietnamitas, una proporción de 61.111 a 1, pero abandonaban el escenario de la guerra con la amarga sensación de la derrota. Con el tiempo desarrollarían el síndrome de Vietnam o el síndrome de Rambo, como se le llamaría popularmente. Harto de la guerra, el pueblo norteamericano resentía ya los efectos de su enorme derrota moral, y posteriormente, cuando expertos de uno y otro bando debatían sobre la guerra, los norteamericanos decían: nunca perdimos un solo combate, y los vietnamitas le respondían: es verdad, pero les quebramos la voluntad de pelear, los obligamos a huir del campo de batalla. Esto nos sugiere una pregunta ineludible: ¿es posible ganar cada combate y cada batalla y al final perder la guerra? La respuesta es sí. En un sentido, fue la experiencia de David, quien en un día vio cómo el reino que había engrandecido se desmoronaba. Sus amigos lo abandonaban, sus enemigos lo injuriaban, sus generales se posicionaban, mientras que el pueblo era arrastrado a una cruenta guerra civil.
Pero sobre todas las cosas el rey vio cómo su propio hijo, Absalón, se levantaba usurpando el reino y amenazando su vida. En la larga lista de sus pruebas, este fue para David como la joya de la corona, como el día de Icabod. Solo un milagro podía salvarlo, y el milagro sucedió. Pero en ese día, David cambió la victoria en luto. ¿Cómo una victoria tan grande, cómo un triunfo tan completo puede convertirse en semejante derrota? Les invito a buscar las respuestas que el texto nos ofrece al tema que hemos titulado Cuando se cambia la victoria en luto. En primer lugar, el texto nos enseña que se cambia la victoria en luto cuando mantenemos la lealtad dividida. La Biblia describe la vida de fe en términos de una lucha. Nos enseña que esta lucha presupone, además del anhelo de la victoria y el costo de la confrontación, el riesgo potencial de experimentar la sensación de fracaso. No es algo privativo de la vida cristiana. Ha ocurrido a lo largo de la historia de la revelación. La guerra civil que protagonizó Absalón fue, como siempre sucede en estos casos, un conflicto de intereses y lealtades. Un conflicto en el que los protagonistas debían definir forzosamente sus posiciones. Haciendo un poco de historia, el príncipe Absalón fue desterrado durante 3 años a Geshur por haber asesinado a su propio hermano Amnón, según nos enseña el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Después de ese tiempo, Joab, el comandante del ejército de David, se abocó a preparar el regreso del príncipe rebelde, para lo cual echó mano a una serie de argucias. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles fueron las razones de semejante iniciativa? Seguramente Joab pensaba en sus propios intereses, tratando de asegurar su influencia sobre David y a la vez conquistar la gratitud de Absalón, su sucesor más probable. Pero la iniciativa de Joab tuvo consecuencias desastrosas. Provocó un incendio que inició en su parcela y se extendió a la nación entera, de lo que nos habla el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 28 al 32. Desde su regreso del destierro, Absalón inició una conspiración en la que gradualmente fue robando el corazón del pueblo, dice la Escritura, hasta que llegado el momento se hizo coronar como rey en Hebrón, y una vez que se sintió fuerte, salió para atacar la ciudad de Jerusalén. El panorama se complicó cuando Absalón consiguió el apoyo de una de las facciones del ejército encabezada por Ahitofel, el más brillante de los estrategas del rey David. 2 Samuel 16:23. Así, de forma fulminante, 10 tribus del norte que inicialmente titubeaban ante la rebelión terminaron comprometiendo su lealtad con el príncipe rebelde, mientras que solo Judá y Benjamín se mantuvieron fieles al rey. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás, pero mientras los protagonistas del relato iban definiendo sus posiciones a favor o en contra del rey, solo David mostraba una actitud vacilante, pues en lugar de defender la ciudad de Jerusalén, que entre paréntesis era una de las ciudades mejor fortificadas de la antigüedad, la abandonó entregándola a manos del enemigo. El corazón del padre se enfrentaba a la espada del rey y David titubeaba ante el cumplimiento de su deber. Cuando las tribus de Israel acudieron a David para ofrecerle el reino, le dijeron: «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba entre nosotros, tú eras quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel». Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David cortó un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. A la luz de este pacto, el rey no solo era el guardián del amor de Dios por el derecho, es decir, el supremo juez de la nación, sino que también era su salvador, su líder militar, su caudillo obligado. Sin embargo, en el momento crucial, David titubeaba ante el cumplimiento de su deber, pues ese deber lo atribulaba, significaba tener que enfrentar a su propio hijo. La vida de los hombres de Dios es así. El Señor Jesús habló con frecuencia del costo del seguimiento, como en Lucas 9:62, donde dice: «Ninguno
que poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y los apóstoles reiteraron que el seguimiento era realmente demandante. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice: Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Martín Lutero creía que la relación del hombre con Dios no puede darse en un marco apacible, y por eso decía: si yo vivo más tiempo, me gustaría escribir un libro sobre las tribulaciones, porque sin ellas ningún hombre puede comprender las Escrituras, ni la fe, ni el temor o el amor a Dios. Cuando Andreas Karlstadt, un antiguo profesor de Martín Lutero en la universidad, abrazó la Reforma, abandonó la toga y el título de doctor para vestir con la camisa de un campesino y exigió ser llamado el hermano Andreas. Lutero lo reprendió porque le dijo: eso no lo hacía más humilde. ¿Tienes una idea de cuánto más desearía yo vivir en una granja y ver los amistosos ojos de mis animales que vivir en medio de esta congregación peleonera? Pero la lealtad a Cristo demanda mucho más que tolerancia ante los retos de la vida en comunidad. El maestro planteó el dilema de la lealtad exclusiva de manera tajante, afirmando: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Dado que bíblicamente servir significa ser esclavo, entonces la sentencia de Cristo no es un asunto de recomendabilidad. Él no dijo: no es recomendable servir a Dios y a otro señor. Es un asunto de prioridad. Tampoco es un asunto de responsabilidad. Cristo no dijo: no debéis servir a Dios y a otro señor. Es materia de preferencia moral, de imposibilidad. No podéis servir a Dios y a otro señor, sea quien sea ese señor. No hay opción. Solo podemos tener un amo y solo a uno podemos servir. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de cualquier otro. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de cuando se cambia la victoria en luto, y el texto nos enseña que esto ocurre cuando no vivimos a la altura de las demandas morales de Dios. Desde su pecado con Betsabé, el rey vio Desde su pecado con Betsabé, el rey vivió cierto tiempo en aparente calma, hasta que el profeta Natán se presentó delante de él para contarle una parábola, la parábola de su propia maldad. El profeta inició su relato, y en tanto se iba desarrollando, el furor de David empezó a encenderse de gran manera contra el villano del relato, e indignado declaró: vive el Señor, que ese hombre es hijo de la muerte. 2 Samuel 12:5. Es importante recordar que la ley de Moisés no penalizaba al robo de ganado con la pena de muerte, Éxodo 22, del 1 al 4, pero el furor de David era tal que sentenció de manera fulminante lo que veía como una enorme injusticia. Seguramente lo último que el rey esperaba escuchar de boca de Natán, su amigo y consejero, fueron las palabras: ese hombre eres tú. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste a su mujer por mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo levantaré el mal sobre ti y sobre tu misma casa, y temeré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, yo permitiré que ocurra a plena sol delante de los ojos de Israel. 2 Samuel 12, del 9 al 12. Pero aún más,
Seguramente la traición de Ahitofel fue causada por el mismo problema, por el pecado con Betsabé. Segunda de Samuel 11:3 dice que el nombre del padre de Betsabé era Eliam, y en el mismo libro, en el capítulo 26, versículo 34, se nos dice que el padre de Eliam era Ahitofel. Así que seguramente al apoyar la causa del príncipe rebelde, Ahitofel estaba actuando como el vengador de la sangre. Es verdad que traicionó a su rey, pero vengaba la sangre de su propia casa. La Biblia reconoce las capacidades de estratega de Ahitofel al afirmar: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Para desgracia de la casa de David, esa capacidad fue utilizada al aconsejar a Ahitofel una medida que significó un atentado contra su familia como nunca antes había acontecido. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para cuidar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de los que están contigo. Segunda de Samuel 16:21. Pero con toda seguridad, la mayor amenaza de Ahitofel era en el terreno militar. La noche en que David abandonó Jerusalén para buscar refugio en Mahanayim, según Abarbanel, un rabino de la Edad Media, Ahitofel propuso una estrategia de 5 puntos en aras de asegurar la victoria total sobre David. Dicha estrategia consistía, primero, formar una fuerza pequeña y ágil, 12,000 hombres, 1,000 por cada tribu. 2. Efectuar un ataque esa misma noche mientras pudieran atrapar a David entre los altos y el río Jordán. 3. Reservar la dirección de la fuerza a Ahitofel mismo, garantizando así la seguridad de Absalón. 4. Matar a David. Y 5. Pacificar al país mediante una amnistía general. Para fortuna de David, Absalón desoyó el consejo de Ahitofel, de manera que perdió la única posibilidad de vencer a su padre. Cuando Ahitofel escuchó la decisión de Absalón, abandonó las fuerzas del príncipe rebelde y se suicidó. Sabía que la guerra estaba perdida y que era cuestión de tiempo para que David regresara por su cuello. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de cuando se cambia la victoria en luto, y el texto nos enseña que se cambia cuando cedemos a las tentaciones de la fatiga espiritual. La rebelión de Absalón descubrió a David en los oscuros sentimientos latentes, como el rencor de sus enemigos ocultos y el fermento del separatismo entre las tribus de su reino. Así, un hombre llamado Simeí, hijo de Gera, de la familia de Saúl, injurió al rey al verlo huyendo. Mientras David escapaba, Simeí gritaba: «¡Fuera! ¡Fuera! Hombre sanguinario y perverso! El Señor te dio el pago por la sangre derramada en la casa de Saúl, en lugar del cual has reinado, y el Señor ha entregado al reino en manos de tu hijo Absalón, y mira, te sorprendió en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario». Pero al mismo tiempo David pudo conocer la lealtad de hombres del pueblo como Barzillai y Shiba, y de importantes líderes como Husai y Sadoc. La batalla en la que los hombres del rey debían enfrentar a las fuerzas de Absalón fue planeada para desarrollarse en los bosques de Efraín, donde los veteranos soldados del rey emboscaron a las fuerzas de Absalón y la derrotaron completamente. Tan exitosa fue la estrategia que resultó en la total aniquilación de la fuerza rebelde. Sin embargo, la batalla había sido decidida por la intervención divina antes de empezar. El autor sagrado dice: «Allí cayó el pueblo de Israel ante los siervos de David, y aquel día se hizo una gran matanza de 20,000 hombres, pero aquel día el bosque causó más muertes que la espada». Segunda de Samuel 18, del 7 al 8. La intervención divina fue evidente incluso para el anónimo corredor etíope que notificó a David del triunfo de su causa cuando dijo: «Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de los que se han levantado contra ti». Adicionalmente,
El término hebreo que Reina Valera 60 traduce como victoria, la palabra hebrea Teshua, significa salvación. Sin embargo, la noticia del triunfo trajo al rey un profundo dolor. Al ser notificada la muerte de su hijo, el rey lloraba diciendo: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». Pero una vez más, la oscura figura de Joab, que fue crucial en la victoria ante Absalón, fue clave también para el manejo de la volátil situación que generó el duelo del rey. Al regresar victoriosos, los fieles de David vieron con estupor el mudo reproche que le significó el abatimiento del rey, por lo cual Joab debió enfrentar al rey diciendo: «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado tu vida, la vida de tus hijos, de tus hijas, la vida de tus mujeres, la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora». ¿Cómo una victoria semejante pudo transformarse en una derrota tan amarga? ¿Por qué, si como San Pablo dice, Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, tantos cristianos y tantas iglesias viven como derrotados? La respuesta es que David terminó cediendo a la tentación de la fatiga espiritual. Pero es necesario advertir que esta clase de tentación solo la vive quien realmente se compromete con la vocación. Hombres como Moisés, quien después de luchar 40 años con el pueblo, terminó exasperado en Meriba, Éxodo 17:7 y Deuteronomio 32:51. O como el profeta Elías, quien en la cueva de Horeb terminó quejándose con su Dios de que estaba sosteniendo solo su obra, 1 Reyes 19. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo y nos olvidamos que tan solo somos instrumentos y por cierto indignos en las manos de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que hace cumplir sus designios en medio de nuestra fragilidad humana? Y por la misma razón Pablo exhortaba a los corintios diciéndoles en su primera carta en el capítulo 15, versículo 58, «Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Como conclusión, en el año 1626, los holandeses hicieron un trueque con nativos americanos en el que recibieron la isla de Manhattan a cambio de mercancías que valdrían $24. Los españoles hicieron lo mismo al cambiar a los indígenas oro por espejos. Por esa razón nunca ha faltado quien piense que los primeros habitantes del Nuevo Mundo eran unos perfectos tontos. Pero si alguien se apresura a llegar a esa conclusión, estará actuando como el tonto que ve un comercial de Marlboro y corre a comprar un caballo. Las cosas tienen el valor que se les asigna. Y un ejemplo de esto es que recientemente el artista italiano Salvatore Garau ha conseguido vender el vacío por 15,000 euros, presentándolo en una subasta como una escultura inmaterial. La obra es completamente invisible, pero lo más sorprendente en esta historia probablemente son los requisitos impuestos por su creador. La escultura lleva el nombre Io sono, yo soy en italiano, y debe colocarse en una casa particular, en una habitación especial libre de cualquier obstáculo y con dimensiones de 150 por 150 centímetros. Ahora podemos entender por qué la Biblia enseña que en eso del trueque a la humanidad no nos ha ido mejor que a los antiguos americanos. San Pablo dice que los hombres hicimos y seguimos haciendo un mal negocio al cambiar la gloria del Dios incorruptible por ídolos muertos, Romanos 1:23,
Y los cristianos hacemos exactamente lo mismo cuando dejamos que la victoria de Cristo nos sea arrebatada, cuando cambiamos la alegría de la victoria de Cristo por la tristeza de un funeral. Así que vale la pena recordar que San Pablo nos dice: «Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». La vida cristiana es un don de Dios, y nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. ¿Por qué entonces tan pocos cristianos y tan pocas iglesias parecen verdaderamente victoriosas? Seguramente parte de la respuesta se encuentra en las lecciones que se desprenden de la experiencia de David. David había obtenido la más rotunda de sus victorias y terminó transformándola en amargo luto. ¿Qué lecciones aprendemos de esta experiencia? Aprendemos que se cambia la victoria en luto cuando mantenemos la lealtad dividida. Ciertamente la única lealtad del cristiano es a Cristo y a sus propósitos. Aprendemos que se cambia la victoria en luto cuando no vivimos a la altura de las demandas morales de Dios. Y finalmente que se cambia la victoria en luto cuando cedemos a la tentación de la fatiga espiritual. Hacemos esto cuando dejamos de depender del Señor y de su soberanía e intentamos resolver los retos de su obra con nuestros propios recursos. Bien advirtió Carlos Spurgeon cuando dijo que no se puede cargar los cañones de Dios con la pólvora del diablo. Lo que quería decir obviamente es que la obra de Dios es de Él y que ha de realizarse con sus recursos, que Él es el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos, que es Él quien puede cambiar las circunstancias o cambiarnos a nosotros y capacitarnos para pelear la buena batalla de la fe de la que hablaba Pablo en 2 Timoteo 4 del 6 al 8. En síntesis, ser un cristiano victorioso o una iglesia victoriosa no consiste en cantarlo o confesarlo en el servicio para volver a nuestros hogares y seguir viviendo las mismas miserias. No radica en una catarsis pública para regresar al trabajo o a la escuela y seguir siendo exactamente iguales. Tampoco es un asunto de inteligencia emocional, porque la vida cristiana tiene que ver con mucho más que inteligencia y emociones. Tiene que ver con compromisos consistentes con Cristo, con aferrar tenazmente su victoria. Con toda seguridad, las palabras de Oswald Chambers pueden cifrar la enseñanza de este texto. Chambers dijo: «La tenacidad es mucho más que resistencia. Es resistencia combinada con la absoluta certeza de que lo que esperamos sucederá. Tenacidad significa más que aferrarse, lo cual podría estar solo revelando nuestro temor a soltarnos y a caer. Nuestro mayor temor no es que vayamos a ser condenados, sino que de alguna manera Jesucristo sea derrotado y que las virtudes que Él encarnó, el amor, la justicia, el perdón, la bondad entre los hombres, al final no prevalezcan y representen un objetivo inalcanzable para nosotros. Entonces viene el llamado a la tenacidad espiritual, pero no es un llamado a confiar sin hacer nada, sino a trabajar sabiendo con certeza que Dios nunca será derrotado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra. Permítenos entenderla. Permítenos, Señor, vivirla y tomar parte de la victoria que nos has dado en Cristo. En su nombre te lo rogamos. Amén.